¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de fanáticos del emparrillado. Mi nombre es Salvador. Antes de empezar, quiero pedir una disculpa porque ayer no hubo podcast debido a que a un fallo Fallos técnico, un técnicos. descuido mío, porque eso fue un descuido mío. No me di cuenta que no se grabó el audio con el micrófono que se tenía que grabar, se grabó con otro y se escucha feo, no lo pude rescatar. Fue tiempo y investigación que perdimos en ese momento, esperemos recuperar más adelante. Y en este espero que sí se esté escuchando bien porque lo probé como 7 veces antes de empezar a grabar. Como esta semana estuvimos hablando de agencia libre, sobre todo en el podcast de análisis NFL, en este capítulo de NFL Retro vamos a hablar sobre la temporada baja, pero esos cambios, esas cosas que pasaron en las temporadas bajas, que Es a que muchos, de las más sonadas, más sí, más sonadas impactantes. y que a muchos impactaron, que dijeron, no, ¿qué pasó aquí, no? ¿Qué está pasando? Ujú. Y como es un NFL Retro, vamos a hablar de cosas anteriores, bueno, del pasado como unas un poquito más actuales, Ajá. enfocándonos en eso y no en lo que puede pasar en Sí. esta temporada. Así que vamos a empezar con una a finales de los ochentas Ujú. de el head coach de en aquel entonces de los Dallas Cowboys, Tom Landry. Tom Landry, sí, sí. Tom Landry que ya llevaba desde Desde el 1960. Pues él llegó prácticamente cuando se fundó fundaron a a los los Cowboys en 1960. A él lo contrataron de head coach. Él era asistente defensivo en los Gigantes de de Nueva Nueva York. York en los 50. Hacía pareja de asistentes con Vince Lombardi, Sí, ni él más era ni el menos. coordinador ofensivo. Vince Lombardi era el coordinador ofensivo y Tom Landry era el coordinador defensivo. Ahí en los Gigantes él inventó la defensiva 4-3, Que son cuatro frontales, cuatro tres frontales, tres linebackers. linebackers. En ese entonces lo común era cinco frontales, uno enfrente del centro, Ajá, 1-1, formación ajá. 1-1. Entonces él lo cambió y retrasó ese que estaba delante del centro como 3 4 yardas hacia atrás para armar el 4-3. Entonces, pues innovó en ese tipo Muy innovador. Esos de dos head defensa. coaches eran muy Sí, sí, innovadores. sí. Vince Lombardi Y una defensa que pues es común hoy en día, la 4-3. Oye, es cierto, hubiéramos metido a Vince Lombardi. Se me Bueno, olvidó. se lo podemos Vamos, mencionar también. antes de continuar con Tom Landry, ¿qué pasó con Vince Vince Lombardi? Lombardi pues, salió de los empacadores en esa época, en los 60. Ajá, porque Salió, no recuerdo exactamente cuál fue, pues, simplemente creo que se acabó su relación, el tiempo ahí en Gigantes. De hecho, pues, salió después de ganar el segundo Super Bowl, perdón, en en Green Bay, Packers, ajá. en Green Bay. Después de ganar su segundo Super Bowl, pues tampoco tenía mucho tiempo él en Green Bay. Pues, estamos hablando de que en los 50 era coordinador ofensivo. A finales de los 50 llegó como head coach a Green Bay y de ahí pasó Ah, a los Redskins. Redskins que falleció. Sí, sí, no pudo, de hecho no pudo estar ya en una temporada completa con Ujú, Redskins porque pues, falleció sí. en ese momento, a principios de los 70. Pero pues, ese también fue un cambio ahí, al menos en su momento, pues, sí, digamos que sonado de que Pues, Vince Lombardi, como Vince Lombardi ajá, deja dejaba a Green Green Bay Bay. después de tantos éxitos. Bueno, ahora sí continuemos con Tom Landry. Tom Landry, pues duró 29 años, 20, 29 28 años, años 28 en años en Dallas. Dallas. Había ganado, había jugado, Jugaron 5 Super Bowls, ganaron ganaron 2 dos. y tuvo temporadas ganadoras prácticamente desde el 65, 66, desde mediados de los 60 hasta el 85 más o menos. Sí, Las últimas temporadas que estuvo en Dallas, pues sí, fueron un poco malas, pero digamos irregulares. que pues, según lo que he leído, es el coach con más temporadas consecutivas ganadoras. Ujú, Consecutivas, no de en total. no en total, sino consecutivas con 20. Le sigue Belichick con 15 y Bill Walsh con 16, el de San Francisco, pero pues, ellos sí tuvieron más, pero no consecutivas. Ujú. En este caso, Tom Landry, desde mediados de los 60 hasta el 85 tuvo temporadas
al menos con récord ganador. Y las últimas 3 ya no fueron Sí, ya no tan... fueron iba un tan poco... buenas. Sí, vi la estadística, iban un poquito en descenso. Sí, a lo mejor era ya el cambio generacional de esos vaqueros de los 80s con lo que ya vendrían a ser los vaqueros de los 90s. Y no fue hasta 1988 que tuvo un récord de 3 ganados, Sí, con 13 perdidos. Sí, sí. Sí, 13 perdidos. Lo que fue que tuvieran el pick 1 global Ujú. de ese draft. Sí, donde escogerían a Troy A Aikman. Troy Aikman. Ujú. En aquel entonces el dueño era, por aquí lo tengo, Se me va el nombre del... el nombre no me acuerdo, pero se apellida Bright. Ujú. Este señor Brick, pues empezó a meterse en algunos problemas económicos por alguna crisis de ahorros y préstamos en Ujú. aquel entonces de sus negocios de bancarios, inmobiliarios y petroleros. Sí, sí. Estaba teniendo también una baja de ¿cómo se llama? Pues de capital, de Sí, ingresos, sí. pérdidas, Ujú. por lo cual toma la decisión este señor de vender el equipo, lo Sí. pone a la venta. Tom Landry en aquel 1988 él decía que él quería acabar hasta los 90. Ajá. Si es que no lo despedían antes. Sí, sí. Este señor Brick, me parece que sí es Brick, pone a la venta el equipo y lo compra un tal Jerry Jones. Sí, que en ese momento pues no era tan conocido. No era tan conocido y aparte... Ya era un empresario del mundo petrolero, ya estaba metido ahí en esos asuntos, pero digamos que dentro de la NFL pues no sonaba, no figuraba. Era un total desconocido. Y en aquel entonces todavía lo compró como por 180,000, 160,000 dólares. Sí, ahorita vale más de lo ahorita que vale lo 4,000 compró. millones de dólares, Ajá. algo así, un muy buen negocio. Sí, compró a los Vaqueros y obviamente al Texas Stadium. Ajá. Compra a los Vaqueros y al día siguiente de firmar la compra, de firmar las escrituras ante Hacienda, Sí, ante el notario público ante la notaría 187 de Texas, al día siguiente despide a Tom Landry. Sí, sí, una decisión muy sorpresiva en su momento. Sí, arriesgada, pues es Tom Landry. Sí, y sorpresivo para todo mundo, no solo para los aficionados de los Vaqueros que pues toda la vida habían tenido ese coach, sino para todos los que en ese momento pues ya seguían fútbol americano, que pues ahora sí que no se podía concebir uno sin el otro, ¿no? De Ajá. que Tom Landry estuviera sin los Vaqueros y los Vaqueros sin Tom Landry. De hecho, en ese momento el antiguo dueño se ofrecieron ellos a comunicarle la noticia a Tom Landry de que pues, ellos así que le comunicaban que pues estaba despedido y Ajá. Jerry Jones le dijo que no, que él iba a Yo mañana voy a ver Sí, cómo le hacen. A ver si sí, me... sí, no, él dijo que pues él iba a dar la noticia a Tom Landry, pues así fue como así que lo despidió de los Vaqueros de Dallas. Sí, después de, ¿cuántos dijimos? 28 años 28 de años. carrera, 5 Super Bowls jugados, 2 ganados, Sí, un récord de... 20 temporadas Sí, ganadoras, un récord. los puso prácticamente él fue el que los puso en el mapa, Ujú. él fue el que los llevó ahí entre los equipos más importantes. A ver, ¿alguna anotación que tengas? No, es lo que vamos diciendo. Sí, ok. Sí. Le despide a Tom Landry y contrata a un señor llamado Jimmy Johnson, Ujú. que fue su compañero Fue su compañero en la Universidad de Arkansas. Arkansas. Ujú, sí. Se lo había llevado de... Él Jimmy Johnson hasta ese momento no había tenido experiencia en NFL. Él había sido coach de la Universidad de Miami, había ganado el campeonato nacional con la Universidad de Miami en los 80s, ganó 2. Y de ahí, y aparte, pues lo conocía de la Universidad de Arkansas, de Arkansas, como se pronuncia. Arkansas. Algo así, está medio raro siempre. Lo lleva a los Vaqueros de Dallas. Sí, y volvemos a lo mismo. Es un momento sorpresivo porque dices, acabas de despedir a tu head coach de 28 años en el equipo que te ha dado muchas glorias y traes a un head coach que no tiene experiencia en la NFL. Sí, que solo era su experiencia, era colegial. Con un quarterback nuevo, además. Sí, con un quarterback nuevo. Que iba a ser Troy Aikman. Y sorpresivamente le salió la jugada a Jerry Jones. Sí, que al final, digamos que allí ya se empezaba a ver, ya desde la decisión de Tom Landry ya se empezaba a ver lo que
lo que iba a ser Jerry Jones de ahí en adelante. Hasta ahorita. De ahí para acá. Con Jimmy Johnson tampoco terminó bien Sí, la ¿no? Y relación. también terminó de algunas temporadas adelante, a pesar de los éxitos, Ujú. lo despidió y contrató a Barry Switzer, Sí, sí, que con el que también ganó un Super Bowl. pero después se le vino el equipo Sí, para sí, abajo. sí. Bueno, en cuestión de ese... Sí, con Jimmy Johnson también salió con una frase de que había 500 coaches con los que pudo haber ganado también el Super Bowl y pues ahí también fracturó mucho eso, acabaron en pleitos y salió Jimmy Sí. Johnson, pero digamos que sí, lo más sorpresivo de sus primeras decisiones pues, fue despedir a Tom Tom Landry, Landry, que había tenido un récord, tengo el récord de 250 triunfos con los Vaqueros de Dallas, Ajá. 162 derrotas, 20 triunfos en playoffs y 16 derrotas. Entonces, digamos que son números positivos, ¿no? Sí. Tuvo números, números bastante buenos. Sí, son de esas cosas que volvemos a luz, son de esas cosas que en la temporada baja te llegan a sorprender. No en todas ha pasado, Sí, sí, sí. pero sí es de esas cosas raras que dices, ¿cómo se le ocurre? Ujú. Ok, ¿algo más que quieras agregar a esta? Bueno, desde que se fue Tom Landry, Dallas ha tenido 8 coaches. Ya mencionamos ahorita, los dos. más exitosos pues fueron Jimmy Johnson y Barry Switzer. y Barry Switzer, que Barry Switzer ganó un Super Bowl y Jimmy Johnson ganó 2. Y esos fueron los primeros años de Jerry Jones y de Sí, los porque eso Vaqueros de todavía fue en Dallas los 90, sin fue en Tom el Landry. 95 el Sí, otro, estábamos hablando de que 96. Jimmy Johnson llegó en sustitución de Tom Landry y después Barry Switzer llegó en sustitución de unos años después en sustitución de Jimmy Johnson. Ujú. A partir de ahí ni siquiera han llegado a un Super A Bowl. una final de conferencia. Sí, sí, No han sí. llegado, se quedaron en Tuvieron el divisional. el más longevo que han tenido fue Jason Garrett, 10 años, pero pues Pues igual salió lo mismo. simplemente pues no han podido. Apenas ahora que estábamos, bueno, al menos que yo estaba revisando esto de Tom Landry, por ahí salió de esas declaraciones que siempre de Jimmy Johnson, que espera que McCarthy sea tan longevo como Tom Landry, Sí, que lo quiere que McCarthy emule a Tom Landry. Creo que al menos en Dallas le falta bastante. Pues ya está harta hablando, vas haciendo una tangente un poquito diferente, es como ya Jerry Jones estaba comparando a estos vaqueros con los de... Los de principios de los 90. Los de principios de los 90, pues ¿dónde creo? Sí, no. Ok, vamos a continuar con el segundo caso sonado de temporada baja. Ujú. Y es el de Joe Montana. Joe Montana, sí. Joe Montana había llegado a la liga en... Llegó a finales de los 70s, en el 79, si no me equivoco, 79, fue llegó drafteado de Notre Dame. a los 49 de San Francisco. Sí, sí. Un equipo que en ese entonces, pues, era un equipo más, digamos. Sí, no aparecía mucho. En aquel entonces, cuando En llegó aquel entonces, sí, sí. En los 70s, pues, no aparecía mucho. Un equipo, pues, más, sí, en la conferencia nacional no era de los estelares. estelares, no estaba al nivel de Minnesota o de Dallas, ni de los Rams, que también llegaron a un Super Bowl por esas épocas. Entonces, sí, era un equipo que le costaba trabajo hasta que llegó Montana. Joe Montana. Llegó Joe Montana y los 80s que fueron dominados Sí, junto con Bill Walsh. por San Francisco en esa conferencia nacional. Sí, sí. Montana había llegado a 4 Super Bowls Sí, con y San ganó 4. Sí, sí, y con ganó San 4. Francisco. Fue Ujú. las grandes figuras de esos 80s. Sí. Pero a finales de los 80s, a principios de los 90s, sufre una lesión. En el 91 sufre una lesión de codo, que es lo que ya tenían drafteado para ese entonces San Francisco a Steve Young. Ajá. Lo draftearon a finales de los 80s, de Brigham Young. Y digamos que ahí pues ya entró Steve Young En relevo del lesionado Joe Montana. Le vieron cualidades a Steve Young como para él tomar la titularidad de Montana. Y aparte, pues San Francisco como que ya no confiaba mucho en que se recuperara bien de esa lesión Joe Montana. Y aparte, pues ya era veterano. Entonces, digamos que ya les había dado lo que les podía haber dado, ¿no?
Entonces, pues, y Steve Young, pues, un quarterback de élite, que en ese momento pues era joven y empezaba a demostrar. Entonces, pues decidieron deshacerse de él, decidieron de Joe Montana. Pero se volvió controversia eso. Sí. Que decía, pues es que Montana ya está listo para jugar, ¿cómo dejas a Steve Young? Sí, exactamente. Volvemos al cuando, caso. Cuando se recuperó, pues ya, digamos que, pues, hace que le dijeron, pues ya está ocupado tu lugar. Ya el becario la hizo mejor. Cuando regresó de la incapacidad, se encontró con que ya su puesto ya estaba el becario ocupado. Y volvemos al mismo caso como el de Tom Landry, ¿no? O sea, estás cortando o estás quitándole el puesto, la chamba al que te estaba dando las grandes glorias. Sí, exactamente. Que era una incertidumbre como tal. Al que puso a San Francisco o como decíamos, en el mapa de los equipos estelares de la porque como NFL. No era un equipo mediano hasta que llegó Montana y los metió en el radar y dominó esa era. Sí, lo cortan, entonces ahí es donde aprovecha Kansas City. Le ofrece ir a Kansas City como mariscal de campo titular y tuvo buenas temporadas, duró 2 temporadas en Kansas City, pero fueron 2 temporadas buenas con el coach Martin Schottenheimer. Así era. Era Martin Schottenheimer, que ya era un coach bueno, que había llevado a Cleveland a finales de conferencia, no había podido llegar al Super Bowl, pero pues, un coach respetable. Y con Kansas City en su primer año llegaron hasta la final de conferencia en el 93 contra los Bills de Buffalo. Como me acordaba. Sí, contra los Bills de Buffalo no pudieron llegar al Super Bowl, pero siguió siendo un mariscal de campo importante en un equipo que era un equipo bueno. Y en ese momento también llegó Marcus Allen, otro cambio también muy ese sí lo pensé también. Muy controvertido también en esa época, no acabó bien con ¿Contexto? Marcus Allen fue corredor de los Raiders. De los Raiders de Oakland. Sí, durante los 80s era un corredor. Fue muy importante en los Raiders. Por ahí una jugada de un Super Bowl. Sí, contra los Redskins, esa carrera que cambia de dirección y se va todo el centro del campo y nadie lo alcanza. Y sí, la relación con Al Davis acabó mal, salió mal de los Raiders. Y eso impulsó también su cambio a Kansas City, al acérrimo rival. Entonces también es un cambio que... Sí, un cambio controvertido en ese momento, porque también al final de su carrera de Marcus Allen, cuando lo inducieron al Salón de la Fama, pidió que lo inducieran como jefe de Kansas City, como chief. Entonces... y en ese momento pues fue muy controvertido, tan solo por cómo salió de Raiders. Y ahí fue donde se encontraron en Kansas City Joe Montana, Marcus Allen. Joe Montana, para regresar a Joe Montana, tuvieron las 2 temporadas que estuvo en Kansas City fueron buenas. Entró a playoffs, digamos que sacó a flote ese equipo que durante los 80s decayó, no fue en los 70s, la primera mitad de los 70s fue un equipo bueno Kansas City, después de que se fue Hank Stram y toda esa generación, Len Dawson, cayó el equipo hasta principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90, cuando llega Marty Schottenheimer, arma un equipo bueno y pues, se da la casualidad que sale Joe Montana de San Francisco, aprovechan la oportunidad y se lo llevan a Kansas City. Y hasta eso Steve Young sí logró llenar los zapatos. Sí, ganó los zapatos. Ganó un Super Bowl con San Francisco y llegó a finales de conferencia y mantuvo ahí en playoffs a San Francisco. Fíjate, haciendo un pequeño paréntesis, este podcast lo estaba pensando, pero yo creo que lo vamos a guardar para meses adelante cuando sea el día que se celebra esto. Estaba pensando hacer un podcast de jugadores zurdos. Sí, pero lo estoy guardando, ese es un spoiler, lo estoy guardando para cuando sea el día del zurdo, que creo que es en agosto, imagínate. ¿Ah, sí? Sí, hablar de Steve Young, de Tua Tagovailoa, ¿quién otro era? ¿Qué otro mariscal era zurdo? Michael Vick, entonces me acordé de Steve Young, él era zurdo. Sí, era zurdo. Pero sí, digamos que pues, a San Francisco no
no le perjudicó, no le salió mal la jugada. Pero pues si era, sí, pues sí, dejas fue... ir a Montana, Sí. dejas, no, ¿cómo crees? Sí, en su momento fue muy Ajá. sonado ese cambio y pues no te digo, en Kansas City no hizo las cosas mal, al contrario, todavía seguía siendo, todavía tenía mucho para dar, pero pues sí, el cambio se fue sonadísimo en ese Sí, entonces. también fue mucha controversia de cómo Ujú. lo vas a De sacar. cómo lo dejaba ir San Francisco. Ujú. Vamos a brincarnos. Ah, espérate, Ah, sí, mira, aquí tenían lo de Marcus Allen. Y no eran los Oakland Raiders, todavía eran los Los Ángeles Angeles Raiders, sí, Raiders, sí, se cierto. cambiaron a Oakland en el 94. Sí, mira, Marty Schottenheimer. Aquí lo tenía todo, no sé por qué no lo vi. Ok, nos vamos a brincar un par de años después. Bueno, Ujú. bastantes años después. Estamos hablando que ¿o tenías alguna otra No, información? no, no. ¿No? Nos vamos a brincar a la década de los 2010. Ujú. Cuando el coreback. Bueno, vamos a poner en contexto. Los Indianapolis Colts en el 98, Sí, creo sí. que sí, draftean a un mariscal de campo egresado de la Universidad de Sí, Tennessee. y un mariscal de campo que ya venía de abolengo en el fútbol americano Americano. colegial. Estamos hablando de Peyton Manning. Sí, sí, sí. De Peyton Manning, de la familia Manning, pues es muy conocida en el mundo de la Sí, NFL. Es una de las y en el colegial ya empezaba a demostrar Ujú. que era un buen prospecto, el prospecto número uno en ese momento para el draft de la Sí, lo NFL. agarran en el pick uno global. Ujú. Sí, sí, Los sí. Colts de Indianápolis. Sí, como no ha ocurrido con otros prospectos más recientes, este Sí, tuvo sí. una primera Sí, sí. temporada pues mala, pero es como la de Ajá. adaptación para Ujú. muchos Pero novatos. después demostró Ujú. lo que valía, ¿no? Lo que había Sí, demostrado en el llegando colegial. a playoffs constantemente, Ujú. siendo Sí, sí. MVP de la liga. Sí, sí, sí. Le costó ganar Super Bowl, el Sí, Super Bowl, sí, pero lo ganó. sí, sobre todo porque en ese momento pues también surgía Tom Brady Y y Ben Ben Roethlisberger, Roethlisberger. Sí, 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 entonces, entonces le costaba esa conferencia americana de ese momento era sí, muy Rich Gannon peleada. todavía Entonces, sí, era estaban los Raiders, sí, sí, Steve McNair con sí, Tennessee. exactamente. Entonces sí, sí, era difícil para Peyton Manning, pero pues logró llegar en el 6, 2006. 2006, la temporada Ujú. 2006 que se jugó en 2007. Sí, sí. Ganan el Super Bowl los Colts de Indianápolis. Ujú. Algunos años más adelante vuelven a llegar al Super Bowl, pero esta vez lo pierden Sí, con, con Nueva Orleans. con Nueva Orleans. Ujú. Y no es hasta 2011 2011 cuando se se lesiona lesiona del del cuello. cuello, Ujú. sí, Peyton Manning, que pues Se perdió toda la la temporada. temporada. Ajá. Acabando la temporada, tuvieron un récord Sí, malo una los temporada Colts. mala. Y ¿Quién fue el mariscal de campo sustituto de ese sí no me de esos acuerdo, creo Colts que del no lo 2011? tengo. Quién fue de ese 2011? No, y ese Se sí, me va el sí, no, nombre. y ese sí no lo tengo. Se me va el nombre, perdón, se me va el nombre, No, pero no fue, no, es que no sé si no sé si fue Kerry Collins. no se nos va el nombre. Pero sí, Ah, no fue una temporada mala de Colts. Y creo que sí fue Kerry Collins, sí. de hecho, ya a partir de esa temporada, ya empezaba Colts a pensar en El sustituir futuro. Ujú. a, a Peyton Manning. Y es cuando empieza a aparecer en el radar Eh, Andrew Luck sí, que era la gran estrella de la de Universidad Stanford. de Stanford. Ujú. Stanford. Entonces, pues al tener una mala temporada, tenían el pick uno Ujú. global. Sí, sí. Tenían el pick Y uno ahí es donde global. pues Y pues draftean a Andrew a Luck. Andrew Luck. Y es cuando ya todos en ese momento pues pensaban que ya Peyton Manning pues era el final de Peyton Manning en Colts. Ujú. Ya era algo que un secreto a voces, pero pues ya Pero era sigue casi siendo un como hecho. O sea, es Peyton Sí, Manning. sí, sí. Estás deshaciendo de Peyton Manning. Exactamente, exactamente. Digo, Andrew Luck no fue una mala No, 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 el inversión, pero problema las fueron lesiones se sus lo lesiones. Sí, las acabaron. lesiones Ajá. nunca lo dejaron sacar todo su potencial. Y ahí fue cuando sale Peyton Manning De Indianápolis, de en esa Indianápolis. temporada Ujú. baja. Sí, Sale sí. después de Lo, tantos años. lo cortan,
confían Y- en Andrew Luck y llega a Denver. De hecho, pues obviamente Sí, se volvió en uno de los agentes libres más pues, más cotizado, cotizados. Sí, sí. sí. Que aquí muchos equipos lo buscaban, igual Ujú. como en el caso de Montana, los Kansas le dijeron, va, de una vez. Ajá, sí, sí. Fírmame aquí, Ofrecieron y lo que. fírmame aquí de una vez. Pero creo que en el caso de Montana, creo que sí tenía por ahí el dato que fueron $10 millones por 2 temporadas, Ujú. las 2 temporadas. Entonces Peyton Manning se volvió un agente libre cotizadísimo. Sí, sí, ¿Quién sí. no iba a querer a Peyton Manning en su Sí, equipo? en ese momento, pues como hoy en día, cuando pasaba con Brady, en ese momento también con Peyton Manning se empezó a, Sí, a empezaron a especular. especular muchos Sí, equipos. se habla que se reunió con los Miami Dolphins, Ujú, sí, sí. con los Tennessee Titans, Ajá. con los Arizona Cardinals Ujú. y con los Denver Sí, Broncos. sí. Y al final, pues. Tuvo entrevistas. Entonces, pues sí, cotizado. Sí, sí. ¿Quién no iba a querer a Peyton Manning, el de los pocos mariscales de campo que le podían jugar 1-1 a Tom Brady, que era el que Sí, estaba dominando? exactamente. Era de los pocos que no lo iba a querer tener. Sí, sí, sí. Al final, pues se decidió por Denver después de reunirse con John Elway. Ujú. O Sí, sea, sí. también Sí, un mariscal de campo. sí, Denver pues confió en Peyton Manning y Ajá. pues no le resultó mal la jugada. No, de Denver que venía de un... Sí, también de un Jay Cutler, de sí, un... sí, sí, de Jake Plummer y no recuerdo quién más el estuvo. zurdo, se me acaba Ujú. de olvidar el nombre que le ganó a los Steelers en el juego de comodines. Que apenas regresó como ala cerrada de Jacksonville. Y que estaba en el béisbol. Se me va el nombre. Sí, no, yo también se me acaba de olvidar el nombre. Y confiaron en él y pues les dio resultados, les dio un Super Bowl. Sí, jugaron dos. Jugaron 2 Super Bowls. Uno que perdió. Y esa temporada que perdió Peyton Manning el Super Bowl contra Seattle rompió récord Ujú. de Tom Brady de pases de touchdown Sí, de sí, 5,000 sí. yardas. Sí, todavía tenía mucho por dar, pero Ujú. digamos que Indianapolis pues ya pensaba a futuro. Y también pensaban que pues a lo mejor Peyton Manning no se iba a poder recuperar bien de su lesión y decidieron ir por un mariscal de campo joven, Andrew Luck, y pues Se les ya- lesionó, creo que fue la maldición Ujú. de Peyton Manning. Cortaron a Peyton Manning por la lesión. Sí, sí. Y Andrew Luck se les lesionaba a cada rato. Sí, y A mí pues que- Denver, como decíamos, confió en Manning, que pues ya para ese momento ya era un veterano, ya Sí, era un ya. mariscal de campo veterano, Ujú. pero como decíamos, todavía en sus últimos años tenía algo, todavía tenía gasolina en el tanque. Lo y- llevó a varios playoffs, como Ujú. dijimos, a 2 Super Bowls. Sí, No sí. fue hasta el Super Bowl 50 en 2015, temporada 2015, 2015. que se jugó en 2016, que ganó el Super Bowl 50 con los Broncos. Ujú, sí, sí. Y esa fue una temporada donde Peyton Manning no solamente se lesionó, sino que fue un juego a la baja muy, muy terrible. Sí, Sí, tuvo muy malos números, pero... Ujú. Y que fue el gran momento de Osweiler. que exactamente, lo exactamente. mencionamos en algún momento, pero sí. Y también volvemos a lo mismo. Los Colts, muchos dicen, ¿cómo los Colts dejaron ir a Peyton Ujú, sí, Manning? sí. ¿Cómo? O sea, es Peyton Manning. Digamos que en este caso no terminaron mal. Ujú. No terminaron mal. De hecho, pues, ya retirado le han hecho homenajes en Indianápolis. Entonces, no fue mala la relación. Peyton Manning lo entendió cuando lo cortaron. Y pues y ahí está Indianápolis. No ha podido volver a Sí, trascender como en a ese llenar momento. ese hueco, ¿no? Sí, sí, exacto. No han podido llenar ese hueco. Han tenido varios mariscales de campo y simplemente pues no pueden trascender más. No. Fíjate que aquí hay un dato que no había visto. Que el 18 ya se había retirado de los Broncos. ¿Mm? Sí, en honor al mariscal de campo Frank Tripuca. ¿Mm? Pero le dio permiso de usarlo. De Pues usarlo. sí, es Sí, como, sí, sí. Vas, órale. ¿No? Claro, por Sí, supuesto que te levantar a esos Broncos de Denver Sí, claro, en por aquellos años. supuesto. Y sí, también uno de esos cambios de temporada baja sorpresivos, Sí, sí. sorpresivos. Sí, sí, sí. ¿Algo más que agregar No, de no. Peyton Manning? Bueno, pues se retiró Se los retiró en el Broncos, 2016, duró 4 ganó el temporadas. Super Bowl Y se retiró. Ujú, se Y retiró fue en- muy buen, a pesar de que tuvo los malos Broncos. números, se retiró con la frente en alto, con Sí, la sí. grandeza, ¿no? Ujú. Vamos a continuar con el último movimiento de los más sonados en la temporada
de una temporada baja, de esos movimientos y noticias que dices, ¿qué? ¿Qué pasó? Y no de hace mucho. Y no de hace mucho, de hace un par de años, empezando el 2020, Sí, sí. terminando el Super Bowl un par de semanas, 2 semanas después de que terminó el Super Bowl de Kansas City San Francisco. Sí, sí. Se anuncia la noticia sorpresiva. Yo no la tenía ni por la mente. Sí, No me pasaba. nadie Hay muchas se que lo se hablan, sabe. como por ejemplo esa de que, pues sí, ya se hablaba de que a lo mejor un cambio generacional Iba, con Peyton iba a ser, Manning. creo que esa temporada, al final de esa temporada ya iba a ser agente libre, ¿no? Ajá, pero Sí, no, sí. no, el tomo no pasaba por Sí, la no cabeza. pasaba por la cabeza de que no fuera a renovar con Ajá, Nueva Inglaterra. Y estamos hablando de Tom De Brady. Tom Brady. Se anuncia, yo me acuerdo que me iba bajando del autobús, iba llegando allá donde trabajaba, los corporativos. Iba bajando del autobús y saco el teléfono, abro Facebook y veo luego Breaking News. Ajá. Tom Brady sale de Nueva Inglaterra y yo... A ver, ¿cómo? Sí, porque O sea, se anunció de que iba a ser agente libre, pero pues ya no iba a regresar a Nueva Inglaterra. Todavía no había un equipo al que pudiera llegar. En ese entonces, igual como lo que pasó con Peyton Manning, se cotizó bastante. altísimo. Había muchos equipos que estaban interesados. Por ahí Sí. salió Dallas, salió Los Raiders los Raiders. ¿Cómo? John Gruden fue el que no lo quiso. El que no lo quiso. Chargers, Sí, San sí. Francisco, no me acuerdo en qué otro equipo además de Dallas, Chargers, San Francisco. Alguien más había. Sí, había sí. algún otro. Y llegó al que menos se esperaba. Sí, te digo, aquí no fue que los Patriotas lo hayan despedido, lo hayan corrido. Aquí No. él fue el que... Sí, él ya no quería seguir Sí, en Nueva Él Inglaterra. buscaba un equipo con el cual pudiera ganar otro anillo. Sí, salieron muchos rumores de la relación de Brady con Belichick, de que pues a lo mejor Brady no estaba muy a gusto con el método de trabajo de Belichick, de querer ahorrar, de empezar de cortar a jugadores importantes que empezaban a aumentar su precio, ese tipo de cosas. Es mucho de lo que se habló en ese momento, de que también era motivo de la salida de Brady de Patriotas, que no estaba muy de acuerdo con el ¿cómo le llamaban? El método patriota de Patriot Way de Belichick. Y pues ahí fue donde se dio la salida. Sí, pero igual tengo que yo me quedé así como que... Sí, fue... No, a ver, busco porque creo que es una broma de mal gusto, sí, ¿no? Fue... Y lo busqué y efectivamente Brady había salido de Nueva Inglaterra después de 20 años. De 20 años de estar con el equipo, 9 Super Bowls, 6 ganados. 6 ganados. Un récord aplastante en playoffs, entonces... Sí, digamos que pues para todos nos fue raro de que Tom Brady ya no estuviera en Nueva Inglaterra. Yo pensé, yo siempre me imaginé que Tom Brady se iba a retirar como patriota. O sea, que iba a ser de esos pocos jugadores, pocos mariscales de campo, que se iban a hacer la carrera en un solo equipo, como Dan Marino. Sí, Dan Marino, más recientemente Roethlisberger. Ajá, que hicieron toda su carrera en un solo equipo. Yo pensé que iba a ser eso. Entonces también para muchos fue un impacto. Y había páginas, y lo voy a mencionar, por ejemplo, en ESPN. Me acuerdo que tenían su página como interactiva, donde ponían la foto de Brady con los jerseys. Y ponían por qué iba a llegar a Chargers. Por esto y esto y esto. Sí. Y le movías y ponían uno de Raiders. ¿Por qué puede llegar a Raiders por esto? ¿Por qué puede llegar a Dallas por esto? Etcétera. Sí. Al final de cuentas, no me acuerdo si fue ese mismo día. Por ahí tengo las capturas de pantalla. No estoy mintiendo. Creo que fue ese mismo día que anuncian que lo había firmado Tampa Bay. Sí. Y tú dices, ¿Tampa Bay? Eso Tampa Bay no sonaba, No. menos esperado, ya hasta que salió y pues a todos sorprendió la noticia de que Tampa Bay lo haya convencido, de que lo haya firmado. Si dices, ¿por qué Tampa? No sé. O sea, no, a mí por lo menos no me cuadraba. Sí, a nadie, creo que a nadie, a todos nos sorprendió que... O sea, sales de Nueva Inglaterra para irte a Tampa Bay. Sí, que de todos los que lo pretendían, el menos icónico, vamos, ya había sido campeón de Super Bowl, pero muchos años atrás. 18 años antes, fue en el 2002. Sí, entonces... y en ese momento Tampa Bay, pues,
no, venía de una mala sí, temporada no figuraba. con Jameis Sí, Winston. Entonces, exactamente, no les había no estaba ni resultado dentro de ese. los equipos posibles. Sí. Pero pues, creo que le plantearon un buen proyecto y pues, Sí, lo demostraron contratando buenos sí, jugadores, un buen head llega a coach. Tampa tras la salida de Jameis Winston. Ujú. Está Bruce Arians de head Sí, llega coach. Bruce Arians, que estaba en Arizona. Ajá, sacan del retiro a Rob Gronkowski. Sí, lo llevan. Contratan a un tackle derecho que es Christian Wirfs. Ujú. Y pues ya la defensiva ya tenían Damo Konsu, Jason Pierre-Paul, Shaquille Barrett, creo que Ujú. ya habían agarrado a Vita Vea. Sí. Este, Llevan a Antonio Brown. ya más adelante en la temporada Ajá. ya avanzada llevan a Antonio Brown, llevan a En su Leonard momento más Fournette. cuerdo, como lo he Bueno, dicho. bueno, más o menos. Llevan a Leonard Sí, Fournette, sí. entonces, Sí, le armaron un equipo decente. Y yo creo que ajá, eso, a lo mejor eso fue lo que convenció a Brady. a Brady, a lo mejor también la ciudad de Tampa, al estar ahí Sí, en Florida y no en el frío de de Boston. Boston. Entonces, fueron muchas cosas. Y, Para mí que que el dueño no eran los hermanos, no me acuerdo cómo se llaman los hermanos. Era John Hammond, porque no reparó en gastos, él sí. le metió dinero al equipo y Sí. le Y salió. le salió Primera temporada en Tampa, Super Super Bowl. Bowl y en casa. Ujú, sí, Y en exactamente. casa. Pero sí fue un movimiento que también Sí, eso fue muy sorpresivo, muy, eso sí fue toda una novela en ese sí, momento, porque pues desde que se anunció que ya no iba a regresar de que estaba como agente libre, ya no iba a regresar ajá, a Nueva Inglaterra, Inglaterra. pues empezaron a salir, como digamos, un montón de cosas, de Sí, suposiciones, de hipótesis de a dónde ir. podía ir, y fueron varias semanas de No, tú que según yo fue inmediato. no, No, bueno, no inmediato, no, sí tienes razón, pasó como una semana porque tú ujú. me acuerdo que vi la página Sí, sí. de ESPN, sí, Fueron Ujú. varios días, porque empezaron a salir muchos equipos, hasta que pues, resultó que Tampa Bay Tampa fue Bay. el ganador, el menos probable fue el ganador. Ahora, por ejemplo, surge la duda de qué va a pasar con ese con Brady cuando se retire. O sea, cuando se entra al Salón de la Fama, ¿va a entrar como bucanero o va a entrar como patriota? Pues ya ves, por ahí salió en algún momento cuando ahora que anunció su retiro que pues Robert Kraft lo quería firmar por un Ujú. día para que se retirara como patriota, pero habrá que esperar 5 años en lo que es elegible para el Salón de la Fama, a ver con qué jersey se retira. Y yo creo que lo hará con el de Nueva Inglaterra, pero pues, habrá que ver Hay que en esperar. 5 años. Pero sí, no, en ese momento sí, eso de Tom Brady fue, fue la bomba de esa temporada baja en ese año, y ya tenía 42 años en ese Sí, momento. ya tenía más Ya de era un mariscal de 40. campo veterano que pues en ese momento también ya se hablaba hasta tal vez que pues, se pudiera retirar, pero él comentaba que pues él quería Él seguir quería retirarse hasta que cumpliera jugando. 45 años o Ujú. ganar otro Super Bowl. Sí, Y sí. cumplió creo que las dos. Se retiró a los 45 y ya había Ya ganado había ganado otro Super Bowl. otro Super Bowl. Y después, pues, otra vez tuvo su primer anuncio de retiro, que también en ese momento fue la noticia Ujú. en esa temporada baja después de ese Super Bowl que ganaron. Fue la noticia Dice de que se y retiraba, se quedó otro y año. a los pocos días otra vez anunciaba su año. Lo que pasó hablando de momentos de temporada baja con Brett Favre. Brett Sí. Favre, Ah, cuando también Brett Favre fue para un caso sonado un caso sonado cuando de dejó temporada baja. a Green Bay. Ajá. Cuando dejó a Green Bay, Sí, que sí, Green Bay pues, ya tenía ahí en la Aaron banca a Aaron Rodgers. Rodgers, entonces pues no le costó mucho deshacerse de Brett Favre, y creo que había anunciado su retiro, ¿no? Después de Green Bay, Brett Sí, Favre. y después Jets lo sacó Lo sacó del del retiro, retiro. Jugó lo convenció, una 2 temporadas con los Jets de Nueva York. y luego pasó a Y para Minnesota. Minnesota también un rival Sí. divisional Un rival de... divisional de Green Bay. Y Ujú. ya fue donde se retira Brett Favre, pero sí, otro de los casos sonados de De temporada temporada baja, baja. ese de Brett Favre. Fíjate, no tengo las capturas de pantalla. Yo me acuerdo que las tenía las capturas
de pantalla de qué día fue cuando Brady anunció su salida de Nueva Inglaterra y el día que lo metió Tampa Bay, que lo ingresó. No lo tengo, Ujú. pero sí tengo aquí una captura de pantalla de aquel entonces, donde una de las razones por las cuales podría ser Chargers el, el que se iba a quedar con Brady era de que creo que le ofrecían 5 años y 180 millones de Sí, sí. dólares. Sí, sí, sí. Salieron muchos equipos como ahora que Garantizados además. como este año antes de que se anunciara su retiro, pues también empezaron a salir muchas especulaciones de que Raiders, San Sí. Francisco, hay varios, Esto te lo voy a preguntar. ¿Por qué Raiders no se quedó con Tom Brady? en aquel momento. Ajá. Mm, Creo que a John Gruden no le. Por lo que se dice es que a John Gruden no le llamaba la atención que llegara Tom Brady a Raiders. Él estaba bien Con con Derek Carr y pues, varios personajes de ahí de Las Vegas estaban convenciendo a Brady y creo que también a Gronkowski Sí, de que fueran porque Gronkowski también salió de Nueva Inglaterra en esa temporada baja. sí, los paquetearon. Ujú. Entonces, pues estos personajes trataban de convencer de que fueran a Las Vegas, Gronkowski y Tom Brady, pero pues John Gruden no estuvo de acuerdo, él quería seguir con Derek Carr y pues ya conocemos la La historia. historia, Sí, sí. sí, sí. Los Raiders pues no ha podido hacer nada, John Gruden que acabó en una Y polémica, acabó saliendo Derek Carr también ya ni está en ya el Derek Carr ya equipo. no está en el equipo, entonces pues Tom Brady acabó en Tampa Bay y apenas hace unas semanas pues anunció Se su retiro, retira. otro Otro retiro. momento importante en temporada baja, el retiro de Tom Brady después de 23 años No sé, en la la liga. liga. Parece que pues, este es el definitivo, yo creo que es el definitivo, así que pues habrá que esperar hasta ahora marzo. A ver qué pasa. Si no sale en marzo de que regresa otra vez, No, entonces que va a llegar a Raiders o a San Francisco, Tomás, Tom Sánchez, Tom ahí Sánchez, con su bigotito, Tom Sánchez, Tom nuevo Sánchez, mariscal de campo. ha de estar Josh McDaniels afuera de su casa acampando, tratando de Sí, convencerlo de que no se retire. sí, ven conmigo, algo así. Ya lo bloqueó de sus Así. contactos de WhatsApp. Sí, ya al rato, una noticia de temporada baja es que McDaniels tiene una orden De de alejamiento. restricción de Tom Brady, no se le puede acercar más de 100 metros. ¿Crees que bueno, hay rumores de esta temporada baja? O sea, Sí, ya sí, se sí. hablan de Aaron Rodgers, Lamar Jackson. de Lamar Jackson, pues ya lo de Derek Carr ya se sabía Ujú. Sí, desde que antes de que antes de acabara la terminar la temporada. temporada. Ujú. ¿Crees que en lo que bueno, en esta temporada baja, ¿crees que surja alguna sorpresa de este tipo que no esté anunciada? O sea, No, no creo, no ¿no? creo, no creo que así, algo así tan sonado, Así que vaya a ser o sea, que no pasaba ni por el radar y de repente surgió algo, pues algo. solo que de repente Aaron Rodgers llegue a Carolina, eso sí sería muy Muy, raro, sí, pero no, yo creo que difícilmente, sí, ¿no? difícilmente, no, sí, no suena a nadie, tío, solo algo así de que Rodgers o Lamar Jackson se conviertan en agente libre y lleguen a algún equipo de los que a Houston o a Sí, que no estaban sí, contemplados. contemplados o a Seattle o a Carolina, Ujú. alguno de esos, pero fuera de ahí no veo algo así, Sí, porque sucesos de temporada baja, por ejemplo, la anterior, la salida de Russell Wilson de Seattle Ujú. a Denver. Sí, pero digamos que Ujú, Denver, dentro de todo, ya era, ujú, ya se venía anunciando la ujú. salida parecía que iba a salir de Seattle porque Ajá. había tenido malas temporadas. Antes de eso era la de a Stafford, que salía de Detroit
y se iba, bueno, que había sido cambiado de Detroit a Rams. Sí, sí. Esta también fue una noticia de que, órale, ya le metieron. Sí, el retiro de Roethlisberger El retiro y de pues cómo iba a sustituir Pittsburgh a Roethlisberger y pues resultó que fue Trubisky el sustituto. Eso también fue muy sonado. Sí, bueno, no se quedó al final, Ajá. pero lo anunciaban Sí, al sí. principio que Sí. Trubisky va a ser el titular. Sí, sí, y a todos sorprendió esa decisión También de cuando Pittsburgh. en el caso de Tom Brady, ya vamos a cerrar el podcast, no se preocupen. En el caso de Tom Brady, que ese día me acuerdo que hasta me tomé una cerveza porque tenía la boca amarga y no quería que me fuera a dar algo. De que habían firmado los Patriotas a Cam Newton. Oh, sí, cierto. Sí, también fue una, dije, no puede Sí, ser. por ahí hay muchas noticias raras que han pasado De temporada baja. en temporada baja, muchas sorprendentes. Fíjate ahorita ya un dato chapoy comodín, un dato comodín. En la temporada baja del 2004, si mal no recuerdo, los Chargers anunciaban que se quedaban con Philip Rivers, creo que sí, y que Drew Brees ya no formaba parte de sus planes, por la lesión, que él también había sufrido una lesión muy grave en el hombro derecho, en el de lanzar, y le habían dicho a los Chargers que pues sí, no, ya no lo querían porque pensaban que pues ya no iba a funcionar. Ya no iba a funcionar y pues ahí está. Y lo los Miami Dolphins tuvieron la oportunidad de llevárselo y también por esa decisión también de que es que rechazaron. por una lesión de ese tipo ya lo rechazaron. Sí, sí. Y llega a Nueva Orleans. Sí, y sí. también la historia Sí, exactamente. hizo justicia. Uh-huh. Estos han sido las noticias de temporada baja más sonadas o más controversiales en algunos casos a lo largo de la historia. Ha de haber muchas más, pero creo que estas son muchas. Sí. Estas son como que las más importantes. Probablemente más adelante, si nos acordamos de alguna otra, saquemos una segunda parte. Pero de momento estas fueron como que esos sucesos de temporada baja, haciendo pues, alusión a que estamos nosotros en la temporada baja. Temporada baja de temporada NFL. Baja de la NFL. Poco menos de un mes de la agencia libre y temporada de cambios. Uh-huh. A ver qué pasa. Sí, a ver qué noticia. Sí, porque hay algunas que, como te digo, siento que no se anuncian y de repente. Sí, en este momento como que hay algunas que se las guardan. Imagínate que de repente salgan con que los Steelers ya cortaron a Mike Tomlin. Eso sería una noticia bomba. Sí. Después de tantos años. ¿No? ¿En qué momento? ¿No? Es de los coaches más longevos actualmente. Bueno, como coach de un equipo. O que Andy Reid anuncia su retiro. No sé, algo, ¿no? Sí. Una noticia de ese tipo. Pero bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero sí se haya escuchado bien porque el otro en serio, discúlpenme, en serio, fue un descuido mío y ese podcast, el empeño que le metimos se perdió. Esperemos más adelante en el Noticias NFL de la siguiente semana tocar estos temas, más los que se vayan sumando y a ver qué pasa. No olviden suscribirse al canal, darle like al podcast, seguirnos en las demás plataformas como Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Tampoco olviden seguirnos en Twitter, que es F de Emparrillado. Así que bueno, eso sería todo, amigos. Nos vemos. Adiós a todos.